Bueno, buenos días para Claudio Masachesi, que ya está en nuestros estudios. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia. También con nosotros, porque bueno, este programa un poco lo empezamos con Patricia para que, bueno, vinieran todos los candidatos, los más que se pudiera, y en la divergencia también política, para que cada uno pudiera exponer sus propuestas para la ciudadanía, porque me parece que de eso se trata, y que después la sociedad... No lo entienden igual. El que son propuestas para Saladillo. Les cuesta entenderlo a los candidatos. Ya te lo dije el viernes, sí. Que Gustavo Di Batista fue el primero que me convenció de que hablaba de Saladillo y no hablaba muy en general. Ya ahí le voy avisando a Claudio por las dudas para que se sepa de lo que queremos que hable. A mí me parece que Claudio va a hablar un poco de Saladillo, ¿no? Bastante. Pero bueno. Bueno, sí, efectivamente, nosotros, bueno, los que nos vienen escuchando saben que hablamos de Saladillo, porque además somos candidatos en Saladillo. Lo que sucede es que a veces he visto algunos debates o cuando charlan algunos candidatos se van mucho con el tema nacional o de las candidaturas nacionales, porque también en definitiva es el foco de la atención, ¿no? Pero nosotros por eso siempre decimos que estamos en Saladillo, que valoramos lo que hacemos y que nuestras propuestas están encaminadas, por supuesto, en el orden local, porque conocemos, hemos estado y conocemos y sabemos qué es lo que pretendemos para seguir superándonos, ¿no? en la gestión. A ver, Claudio, está bien, es cierto esto. Yo te pregunto por ahí, los que se apoyan de alguna manera en lo nacional, hay un respaldo hoy fuerte nacional de decir, bueno, cómo bajarían esas políticas. Digo, esto tiene que ver un poco con la diáspora que se da a nivel provincial o nacional, donde el Partido Radical hoy con estos frentes, no tengan algunas propuestas concretas a nivel nacional. Digo, pregunto. No, yo creo que en lo particular, ¿no? Digo, nos tenemos que saber ubicar qué es lo que vamos a hacer. Es decir, si yo fuera candidato a legislador provincial o nacional, por supuesto estaría hablando de la nación o de la provincia. Soy candidato a concejal y tengo que hablar de Saladillo, lo que vamos a hacer o de lo que vamos a apoyar, porque en un consejo deliberante ustedes bien saben que uno va a legislar, pero que en definitiva también al ser parte de un gobierno oficialista, digamos, del orden local, también tenemos que tener la lucidez o la imaginación como para trasladar propuestas superadoras en los distintos ámbitos, en las distintas áreas, porque esto en definitiva redunda en un beneficio en la sociedad en su conjunto. De manera que los que me conocen saben que me gusta trabajar desde la pasión de ese sentido, ¿no? de establecer consenso, de escuchar, de ir, de hacer, de innovar, de estar a la vanguardia en muchas cuestiones. Y bueno, eso es hacia dónde vamos a apuntar nosotros. Por ejemplo, en el tema educativo y cultural, ustedes saben que yo fui secretario de Cultura y Educación durante 4 años y que estuve bastante tiempo en el Centro Universitario Regional Saladillo, de manera que hay que seguir superándonos y potenciando cada una de estas cuestiones y que tenemos que ir también desembocando en centros culturales y educativos barriales, y eso es lo que vamos a legislar y vamos a apuntar y apoyar para que desde el Ejecutivo llegar a los barrios con esta especie de centros culturales y educativos que además de la formación permanente, ¿no?, que se da en este tipo de cuestiones, también es contención social. Sabemos que no hay escuelas o muchas escuelas de doble turno o escolaridad, de manera que el Estado municipal también tiene que suplir esas cuestiones y trabajarlo y permanentemente superarlo. Ahí le hago una preguntita. Sí. ¿Usted cree que hay que municipalizar escuelas en ese caso? No, yo lo que digo es que hay que suplir algunas falencias que no tenemos, que no es por una crítica que hacemos al gobierno nacional o provincial, sino porque somos un distrito que quizás no corresponde tener escuelas de estas características como tienen otros municipios grandes, y nosotros cuando no hay tenemos que suplirlo. O sea, acá hay escuelas de doble... Sí, algunas, por eso pero digo, no todas. Pero por eso, ¿quién, ¿con qué recursos se supone? Municipales. Municipales, Claro. por eso. No digo esto porque la gente por ahí, para clarificar, porque esos recursos municipales deberían
después traducirse en mayor tasa o alguna cuota aparte, porque mantener una escuela de doble jornada es complejo. No, a ver, No creo, hay no. que optimizar recursos. Yo lo que voy es lo siguiente. Ustedes saben que en el municipio, y particularmente en cultura y educación, hay muchísimos talleres municipales, ¿no es cierto? Bueno, esos talleres hay que hacerlos confluir en algo y optimizar esos recursos, y de ahí es donde sale esta especie de centros educativos y culturales barriales. Es decir, es optimizar esos recursos, llevarlos a un lugar y que comprenda una serie de actividades artísticas, culturales, educativas, apoyo, etcétera. O sea, habría como una modificación al presupuesto. No estamos hablando. Optimizar los recursos. Bueno, está bien, pero para optimizarlo, o sea, habría Sí. que darle alguna vuelta de tuerca, digo, a los presupuestos que están por ahí ya marcados, o sea, van a ser por programas específicos para tal. Hay programas. Dentro del municipio están los programas de apoyo escolar en los barrios, los talleres culturales, los talleres educativos, bueno, a esos mismos optimizarlo y hacerlo, nuclearlo en un determinado lugar y que cumpla ese rol o esa función. O sea, usted como concejal, a ver, pues yo digo para clarificar a la audiencia, ¿no? Usted como concejal presentaría proyectos de optimización para eso, porque si no, eso estamos hablando de lo que debería ser el Ejecutivo, digo, pero como Consejo Deliberante, Sí. dentro del Consejo Deliberante, como Legislar concejal. en ese sentido, para después hacer confluir en una escuela municipal de arte, sí. Ajá. O sea, por eso concretamente Sí, pero le pregunto, además porque, yo lo dije porque al por ahí nosotros inicio. podemos entender, Sí. pero digo para clarificarle a la Yo audiencia. lo que dije al inicio es que el concejal va a legislar, pero que también tiene que tener la suficiente capacidad de trabajo como para generar propuestas al Ejecutivo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto no sé si lo vamos a hacer. El político no tiene que ser egoísta, o quienes tenemos vocación pública. Es decir, tenemos que presentar las propuestas, que en definitiva no hacemos ni más ni menos que generar superación constante y lo mejor para nuestra sociedad. Bueno, esa es una idea de trabajo, generar en ese aspecto, ¿no? Como ustedes decían, bueno, vamos a trabajar, muchos hablan a nivel nacional, no, nosotros hablamos de lo local y con cuestiones concretas, al igual que el turismo. Sí, yo no voy a poner en marcha el turismo, sí vamos a legislar respecto al turismo para que las localidades del interior y todo aquello que podemos llegar a potenciar y darle identidad, lo vamos a seguir trabajando. No, yo estaba pidiéndole un mate Sí. al operador. Se vio. Bien, por ahí hay cuestiones, me parece hay una preguntita ahí de un oyente, pero digo, antes de esto, la escuela de estética un poco no estaría enmarcada para esto que estamos hablando del arte, digo... Sí, pero nosotros tenemos que tener también una proyección, es decir, a futuro de más. La escuela de estética es fantástico. Dotar esa escuela, digo, ¿por qué no? ¿Por qué crear, no sé, me parece esto, ¿no? De que... No, pero él está hablando de llevarlo directamente a los barrios, llevarlo a los distintos Es lugares. decir, bueno, son distintas Sí. Propuestas. Por ahí, si Sí, tuviese sí. María vos, apostaría más a la escuela de estética. Nosotros creo que tenemos que apostar mucho a la escuela de estética y de hecho se ha apostado de manera enorme, porque ustedes bien saben que es la primera escuela de estética en la provincia de Buenos Aires que se está construyendo y que incluso con recursos del Estado municipal. Independientemente de eso, tenemos que apostar también a otras cuestiones y en los distintos barrios que a veces no se llega con la escuela, o por horarios. Ujú. O por horarios. O sea, Es decir, mi nene va a la escuela de estética y después tuvo que dejar de la escuela de estética por el horario quizás. Ujú. Bueno. Y o sea, eso no hay que crear partir. algunas otras condiciones, Distintas alternativas. Es lo mismo, tenemos el centro universitario, no podemos tener una sola carrera si no tenemos que apostar a distintas cosas. sí. Bueno, Bueno, acá hay una preguntita porque, bueno, estoy involucrada también en ese proyecto, por eso me lo pregunto. No proyecto, sino que nosotros hace un tiempo, el año pasado puntualmente con Mónica Álvarez y Nora Moxie, habíamos presentado en el Consejo Deliberante una nota sobre la posibilidad de un transporte público en Saladillo. ¿A qué venía esto de presentar la nota de un transporte público? Porque cuando hablamos del tema de seguridad, decíamos que bueno, es cierto que muchos papás tienen que llevar con la moto a sus hijos a la escuela o en bicicleta, pero tampoco se generaba, digo, una cosa es la prohibición y tampoco se generaban algunas cuestiones que para que esta gente pudiera ir a la escuela con sus hijos y todo,
tendría que haber una alternativa y bueno, se nos había ocurrido esto del transporte público. Puntualmente lo que me pregunta acá el oyente, que le preguntara qué piensa de esto del transporte público Claudio Masachesi. Y el transporte público es una cuestión a la cual en Saladillo, por las características, en algún momento se va a tener que dar, como se da en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Es decir, eso también es una cuestión y una característica del transporte público. Es decir, el transporte público recién empieza a funcionar en aquellas ciudades que tienen más de 50.000 habitantes. Y esto lo dice la estadística, no lo digo yo, ¿no es cierto? Por supuesto que es un tema que nos preocupa y además nos preocupa también el tema del transporte público de la conexión de las localidades del interior, que tampoco hay. Sí, pero esto abarca todo, ¿no? Sí, por eso. Para llegar al transporte público, lamentablemente hoy por hoy, porque además lo hemos intentado, cuando yo fui jefe de gabinete lo hemos intentado, y si no se subsidia del Estado municipal, el tema es decir, ningún privado va a tener la iniciativa respecto a lo que es el transporte. Sí, los privados por ahí, o sea, tendría que por ahí haber, nosotros lo que proponíamos por ahí era esto, ¿no? El Estado, por supuesto, que va a tener que intervenir por estas cuestiones que hablamos de los chicos que van a la escuela, o sea, que algo va a tener que subsidiar. Pero bueno, como decías vos, Claudio, después se verán cuáles son las prioridades para el Ejecutivo Municipal. De todas formas, María, lo que yo digo también, y que luego obviamente hay que entrar a ahondar en detalle, estas son todas cuestiones positivas que hay que trabajarlas y que por eso que se vienen tiempos, como ya debiera ser, ¿no es cierto?, de diálogos, de consenso, de escuchar las propuestas, es decir, acá no porque lo dice la oposición, los tenemos que desechar, no, al contrario, muy bien, bueno, serán cuestiones que nos tendremos que sentar a debatir, a charlar, a profundizar y ver si son viables y factibles, pero bienvenidas. Y bueno, sí, por supuesto son todas estas cuestiones que hace a mejorar a la comunidad en su conjunto, pero bienvenida. Es decir, y por supuesto que a veces, a ver, tanto lo digo a nivel nacional como en el orden provincial o local. Lo complicado es cuando se critica desde el desconocimiento o de la crítica misma. Cuando se hace una crítica constructiva a cosas, pero bienvenida. Y de ahí en más empecemos a ver cómo lo podemos ir puliendo para ponerlo en marcha. Si en definitiva el político y los concejales y los funcionarios públicos lo que tienen que ser es facilitadores de la tarea del ciudadano, es decir, uno viene con una propuesta y es decir, primero tiene que ser sí o no, si se puede, tiene que ser concreto, sí, y si no se puede, le tiene que decir no y por qué, o en todo caso buscarle la alternativa. Por eso, lamentablemente a veces es muy burócrata, porque el Estado en su conjunto, la burocracia, no es porque el Estado es burócrata, sino porque a veces hay falta de capacidad en el conocimiento en distintos aspectos. Entonces lo que tenemos que hacer es a esa superación de la gestión, ¿no? de que sea previsible. El Estado tiene que ser previsible, el Estado y los funcionarios. Por eso tiene que decir permanentemente la verdad y la búsqueda de la solución. Yo le voy a decir lo mismo. Le digo, no, lo mismo que le digo a todo lo que pasa. Me ha pasado de cosas que uno como ciudadano plantea en el Consejo Deliberante y que no se obtienen jamás respuesta. Entonces medio como que vos como ciudadana te sentís un poco desprotegida porque los funcionarios no te contestan, entonces usás como otra vía alternativa el Consejo Deliberante que supuestamente te está representando a vos y por ahí no obtenés las respuestas desde el Consejo Deliberante. Yo no creo que sea muy difícil contestarle a lo que quiere saber determinada persona o la ciudadanía o sobre temas particulares. No, claro que no. Lo que pasa es que a veces se le tiene miedo al contestar el no. Y a veces hay que contestar que no, argumentando por qué no. Pero bueno, yo no conozco estos temas puntualmente, lo que sí sé... Sí, pero por ahí, Claudio, yo lo que te quiero decir que vos te vas a encontrar, digo, en un consejo hoy, donde lo que dice Patricia, o sea, esto que no obtenemos respuesta, vos vas a compartir con esos mismos concejales, o por lo menos con una parte de esos concejales, que no dan respuesta. O sea, venís a romper esa cuestión del Consejo Deliberante. Es que sinceramente no sé cuáles son estas cuestiones. Lo que yo me puedo comprometer es desde el punto de vista personal y que además los que me conocen cuando estuve en la función pública saben que es así. Es decir, respondo, contesto, trato de dar solución,
por sí o por no. Es decir, por eso digo, el que me conoce sabe cómo siempre me he manejado en la función. No, el tema es así. No si voy yo a romper voy... ningún paradigma, No. pero no vengo a revolucionar absolutamente nada. Lo que sí vengo es a trabajar al lado de la gente, a escuchar y a tratar de intentar dar todas las respuestas Pero posibles. nosotros te conocemos como has sido como funcionario en los distintos cargos que ocupaste. Vos siempre fuiste una persona muy abierta. O sea, cualquiera que fue a verte a vos por cualquier tema en particular se fue con una respuesta, solución o no, pero se fue en una respuesta. Por ahí lo que pasa ahora es que, por ejemplo, yo presenté en la Secretaría de Cultura una inquietud que tenía, no se me contestó y esa misma inquietud la llevamos al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante lo que tiene que hacer es preguntarle al funcionario, le pide un informe. Si el funcionario no contesta, ¿hay forma de obligarlo a los funcionarios a que contesten o nos tenemos que quedar con que el funcionario no nos contestó? No, calculo que sí, pero no me gusta hablar Sí. porque no sé puntualmente esto. Si yo estaría, te hubiese dado seguramente una respuesta o le buscaría con el funcionario para dar una respuesta. Pero además porque no son ni cosas complejas ni difíciles nunca nadie... y que además tenemos que transparentar absolutamente todo en la función. Pero bueno, no quiero hablar de cosas que no sé, lo que sí es el compromiso que los que me conocen saben y que el compromiso mío es que voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? No, seguimos, parecía, digo, de vuelta. Bueno, hoy tuvimos suerte. Pocas interferencias. No tuvimos que hablar del tema nuestro de todas las semanas. Que No sería de usted, Claudio Macechesi, que nos hacía interferencia con los otros candidatos, ¿no? Yo soy cuando veo Porque que candidato cruzo los cables. Claro, porque viene usted y está todo tranquilo Está acá. todo tranquilo, ¿no? Lo que pasa es que yo traigo tranquilidad. Usted trae tranquilidad. Paz. Claro, Trae paz. porque La onda de amor y paz, ahora se va a hacer evangelista también. estábamos preocupadas porque teníamos teníamos interferencia en la radio justo a este horario. A las 10 cuando venían los candidatos se empezaba a interferir la radio. Pero bueno. Bueno, Claudio, turismo que recién mencionaste, ¿cómo pensás que se puede implementar o cuál es tu idea? Sí, Porque por ahí suena, a mí siempre me suena raro cuando dicen turismo en Saladillo, no lo termino de... Van a no dejar lo termino trabajar de toda la comprender. gente y vamos a dedicarnos al turismo, nada, vamos a traer una montaña. Sí, claro, a base de cartón. Claro, porque poco Así que vamos afortunados a traer una fuimos. montaña. Pocos afortunados fuimos nosotros. No, bueno, sí, en definitiva no tenemos ni montaña, ni sierra, ni lagos, ni mar, pero bueno, tenemos que tener la imaginación suficiente como para potenciar cosas que puedan llegar a hacer al turismo en nuestra ciudad. En el 2007, 2008, escribimos sobre turismo y incluso lo presentamos en la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Un proyecto donde de los 135 distritos seleccionaron el nuestro. Después, bueno, justo vino que dejé de estar en la función pública, quedó en stand-by quizás, y hoy lo que tenemos que hacer es potenciarlo. El turismo se trabaja obviamente desde dos ángulos, ¿no? Primero, tener algo con qué hacerlo, y luego a ese algo buscarle la identidad. Entonces, lo que apuntamos es las localidades del interior, particularmente en lo que es Cazón, espacio verde, es decir, buscar por la ecología, el medio ambiente, todo lo que son 200 y pico hectáreas de verde, donde hay montes de roble de más de 100 años, Shingo biloba, es decir, hay especies muy pero muy interesantes, que lo que va a haber que hacer es una especie de cuestiones temáticas, paseos. Hay especies que no hay en otro lugar por la tranquilidad del lugar precisamente. Y lo que tenemos que hacer, bueno, en definitiva, es potenciar y trabajar esto. Buscarle la identidad también a las localidades, a las otras localidades como es Toledo, que ya en definitiva se ha impulsado desde lo privado con la ayuda del Estado municipal, en este caso las delegaciones, también una especie de mini turismo gastronómico. Tendremos que trabajar y utilizar la imaginación, que ya tenemos un par de cositas que no las queremos dar a conocer todavía porque depende también de terceros ajenos en Del Carril. Y bueno, hacer todo un circuito también con la Laguna del Indio Muerto. En principio sería todo de día, ¿no? Y trabajamos también con las agencias de turismo de Saladillo, que ya en su momento también
y ahora ya volvimos a charlarlo con Marta Falasco y con Tenaglia y con las nuevas agencias, seguramente también lo vamos a estar haciendo próximamente. De manera que esto, por un lado, ahora lo que yo creo es que el turismo en este caso, lo que tiene que hacer el disparador lo tiene que hacer el Estado municipal. Y después las inversiones privadas llegan solas. Pero quien lo tiene que impulsar es el Estado. En este caso municipal, bienvenido sea ayuda de la provincia, ¿no? Hay una preguntita de un oyente ahí, plantea lo siguiente, voy a tratar de resumirlo porque era bastante larguito el mensaje. Dice, ¿cómo creerle esto a Claudio Masachesi, más allá de los años de gobierno que ha tenido el intendente municipal? Es ese, en 30 años, esto ese lo ha repetido, como que lo ha reiterado. ¿Qué es lo nuevo para creerle a Claudio de que esto se va a hacer efectivo ahora? Y que me crea Claudio. Le crea a Claudio Masachesi. Y claro. Sí, y si no dentro de 2 años, que el mismo venga acá y que me diga, mirá, nos mentiste, nos pintaste la cara. Nos mentiste, bueno, ahora viene Veo Pimpinela, me mentiste, me engañaste, por ahí, bueno. ¿Te costó mucho aceptar esta candidatura? No, lo más mínimo, porque además se da también en un contexto de unidad del partido, a lo cual yo vengo plegando permanentemente, pues soy un convencido, quizás obviamente muchos no pueden coincidir conmigo y tampoco lo deben coincidir, pero yo soy un convencido de que en la Argentina hay que volver a los partidos políticos. Porque los partidos políticos tienen doctrina, porque tienen principios, porque tienen valores y porque son previsibles. Es decir, saben el radicalismo en la educación, hacia dónde apunta, en lo que es la parte social, en fin, en definitiva, en distintas cuestiones. Y es también lo que le pone límite a veces al dirigente, ¿no? Cuando hay una conducción bien armada desde el Comité Nacional o el Comité Provincial o en los distritos, hay que volver a eso. Es decir, a esa mística del 83, es decir, estamos 30 años de democracia transitando en la Argentina, si bien es joven, pero está entrando ya en la adolescencia de la maduración, tenemos que volver a los partidos políticos, porque si no, los ciclos terminan con los nombres de los hombres, ¿no? Es decir, el menemismo, el kirchnerismo, las modas, que son lamentables y que esos también, al menos, abrir el debate en este sentido, ¿no? Es decir, en su momento de Narváez fue una moda, es decir, 4 años era un aluvión de votos y hoy, bueno, no necesito yo analizarlo. Sale la moda de masa, es decir, aquí aparece un producto marketinero y ya... por el grupo Clarín, pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo que es producto del marketing, ¿no? Es un producto y lo venden porque conviene a determinado contexto, pero que en definitiva empieza y terminan en eso. Y acá en la Argentina tenemos que pensar una democracia a largo plazo, por eso los partidos políticos, la UCR, el peronismo... bueno, eso es mi concepción, ¿no? Sí, yo por ahí quiero hacer una pequeña aclaración desde lo que yo opino, pienso. Digo que hay una diferencia muy grande entre lo que significa hoy, no el kirchnerismo como kirchnerismo, me parece que acá hay un proyecto nacional y popular, que podemos discutir si nos gusta el proyecto o no. Lo que sí coincido con Claudio es que me parece que ante este proyecto nacional y popular, conducido hoy por Cristina Fernández de Kirchner, no hay enfrente un proyecto alternativo. Digo, no hay un proyecto alternativo que se diga qué es lo que se quiere de país, ¿no? Hay, para mí, un rejunte, hay unirse por unirse, y lo que coincido, sí, es volver a las raíces, suponete. Yo creo que el radicalismo tiene que volver a sus raíces y decir, bueno, queremos un país de estas características, y no es juntarme con Juan o con Pedro para ver cómo se gana una elección, como cuando se unió a De Narváez para una coyuntura política, sin proyecto. Ahora, sí pueden juntarse con otros, porque digamos acá me parece que en la Argentina estamos viviendo un proceso de un planteo fuerte ideológico, donde no todos vamos a estar en las mismas veredas, obviamente porque hay un componente ideológico en cada uno, y eso me parece que es saludable, pero no me puedo juntar con cualquiera. O sea, si me digo de derecha, y se tendrán que juntar los que opinen del centro derecha, de derecha, si me digo de centro izquierda, tendré que estar en el centro izquierda, pero con un proyecto detrás que avale esas posturas, ¿no?
me parece. Y en eso sí, volver a que la gente tenga claridad, porque si no después no sabemos quién está con quién. Sí, sí. Bueno, por eso es decir, de la ideología, es decir, yo soy muy respetuoso de absolutamente todo. Lo que sí creo que también tenemos que ser coherentes al momento de elegir y no dejarnos engañar. Es decir, en la Argentina lamentablemente cada vez que se vota, y si votamos mal perdemos 4 años o 2. De manera que uno puede coincidir o no con el proyecto del gobierno, ¿cierto? Y quizás es el nacimiento de un nuevo partido político al cual respetamos, no coincidimos, pero respetamos. Lo que yo no coincido es con estas apariciones que son satelitales y esporádicas, como lo fue de Narváez o como lo es Massa, que empiezan y terminan en ellos. Y que más allá de que digan que se van a generar en el tiempo y que hay una serie de intendentes y demás, yo no creo en esos proyectos. Yo creo en los proyectos de los partidos políticos. Hubiese creído en Massa si se hacía la interna dentro del kirchnerismo. Ahí sí, porque eran dentro de un propio partido dos modelos. Lo demás son apariciones porque miden. Y lamentablemente sí, a la gente se lo lleva y después que no hay propuestas, sí hay propuestas. Lo que pasa que no hay el marketing suficiente o el radicalismo recién ahora está empezando a encontrarse. El radicalismo tiene las políticas ya de antemano en distintos aspectos, ya están, es decir, hay que contextualizarla en determinados momentos sociológicos o sociales, pero ya tenemos hacia dónde apuntamos. Y también tenemos muy buenos referentes en distintos lugares, como el caso de Cobos en Mendoza o Ernesto Sanz, y distintos dirigentes con poder territorial en la provincia de Buenos Aires o en distintas provincias. Lo que tenemos que hacer es empezar a potenciarlo, empezar a tener mesas de diálogo y de consenso, y de nacer de esos consensos propuestas para generarle de cara al 2015 a la sociedad. Ahí es donde tenemos que apuntar. Primero es empezar a recuperar todos los que en algún momento se fueron a otros espacios. Y luego de ahí en más, pero que eran espacios filos radicales, es decir, se peleaban entre dirigentes y se armaban otros espacios que eran filos radicales, pero que en definitiva nadie sumaba porque eran 5 o 3 o 4 pedazos de parte del radicalismo. Lo que tenemos que hacer es juntarlo y ser inteligentes en elegir al candidato. A ver quién es el tipo que tiene que llevar adelante las propuestas. Y despojarnos a veces también de los vicios de los nombres. Acá lo que hay que elegir es hombres con propuestas claras, ¿no? Eso es una crítica o una autocrítica dentro de nuestro partido. Y después la oposición aparece sola, con las propuestas aparece. Bueno, por eso digo que no, a mi criterio, ¿no? Porque yo no escucho y trato de ser lo más objetiva posible. Digo, objetiva dentro de la subjetividad. Yo pertenezco a un espacio político hoy del Frente para la Victoria, estoy de acuerdo con este proyecto nacional, pero la verdad que sinceramente a veces uno porque le gusta la política, o sea, me gustaría escuchar o que la gente por lo menos tuviera propuestas y no decir voto porque voto. Por eso yo, cuando vos hablabas de Massa, yo al principio del programa estaba comentando la sensación que tengo yo de Massa. Massa para mí es Capriles, como fue Capriles en Venezuela. Está inflado y posicionado de algún lugar, de esto que quiere un sector del privilegio, que siempre lo tuvo, y bueno, y va buscando también esos candidatos que aparecieron, y vos nombraste uno en algún momento que también fue, a mi criterio, funcional a toda esa cuestión que fue Cobos. Digo esto porque... no, Cobos, pero son cosas distintas. Es decir, Cobos apareció en un contexto ideológico de defensa del campo. Y que además creo que vino a apagar un incendio que se podía llegar a armar en ese momento en el país. Y que luego el radicalismo tampoco, después si querés discutimos otras cosas, pero tampoco lo capitalizó. No lo capitalizó lo de Cobos, lo capitalizó de Narváez y lo capitalizó Duhalde. No lo capitalizó, yo me acuerdo en el 2000... Estarían muy convencidos porque yo el otro día, por ejemplo, lo escuchaba a Vladimir en un programa donde dijo que la verdad que se tenía que reconocer algo, el error de no haber votado a la 125, por ejemplo. ¿Quién? Vladimir Bovich lo dijo en su programa. Por eso digo que también dentro del radicalismo, vos nombraste a alguien, digo, me parece que ahí es donde va a estar el saneamiento también del partido, hacia dónde están cada uno, porque hay algunos que están más
hacia la centro-izquierda dentro del partido y por los personajes, digo, por estos políticos que vos nombraste, un poco más al centro-derecha. Y Gozán representa, digo, por lo que ha mencionado, dicho, dónde está. Inclusive fue aquel que dijo que la asignación por hijos, recordemos, se iba por los canales de la droga, ¿no? Digo, para mencionar algo. Sí, a veces son frases que se toman, pero no, pero no es la discusión hoy acá. Yo creo que de todas las personas, por ahí Sanz, a mí personalmente es una de las personas que más me gusta escuchar y por ahí de la única que se escucha en propuesta, ¿no? Dialécticamente es brillante. Sí, pero para mí ideológicamente yo no comparto esto de que... Si vos estás por supuesto, claro. O sea, reconocer determinadas cosas, sí, yo quiero ser prudente y no entrar en el debate ese. Lo que digo es lo siguiente: Sanz es un buen cuadro político, al igual que Julio Cobos. Es decir, Cobos es un académico, es un tipo que habla mucho del diálogo, del consenso y demás. Por supuesto no le tiene por qué gustar el kirchnerismo, es más, no le tiene que gustar. Y está bien que así sea. Digo, a la gente, a los sectores populares que no representan los sectores populares. Pero era el tipo que tenía el 80% de imagen positiva, que fue después de Alfonsín el único político que vi de bajarse de un auto y que la gente lo aplauda. Lo que pasa es que en la Argentina somos bastante rápidos de memoria. Y si no, otro ejemplo. Es decir, nosotros nos paramos y hoy somos coherentes y seguimos defendiendo el tema del campo. Lo defendemos el tema del campo. Ahora, hay algunos que incluso en Saladillo estaban con De Narváez defendiendo el campo, nos parece perfecto, y hoy están inmersos en una lista del ex jefe de gabinete de esa contienda que se dio en ese momento. Es decir, Sergio Massa era jefe de gabinete de Cristina Kirchner en el conflicto del campo. Se va Alberto Fernández, recordemos, y entra Sergio Massa. Y hoy son candidatos de Massa, es decir, esa incoherencia es la que no me banco, es decir, son los límites. Sí, nosotros estuvimos a favor del campo. Yo no estoy de acuerdo con lo de Massa. Bueno, pero está bien. Ahora digo, la sociedad se lo tenemos que aclarar cómo es la situación. Nosotros somos coherentes, defendimos el campo, seguimos defendiendo el campo. Hay otros que defendían el campo con uno, pero ahora no sé si lo defienden o no lo defienden, pero están con alguien que no defendía el campo. Tenía otra postura. Bueno, esas son las incorrecciones y que tenemos que apuntar a determinadas cosas. Seguramente me parece que esas incorrecciones, para mí, por eso esta es una cuestión mía, digo, de mi análisis, creo que cuando uno tiene un proyecto claro, por eso digo, este proyecto que es claro, que vuelvo a repetir, podemos discutir el proyecto, que te puede gustar esto o no aquello, bueno, pero hay un proyecto claro. Cuando no hay un proyecto claro, alternativo de otro lugar, vos no sabés cuál es la coherencia tampoco. Venga de donde venga, porque hoy estamos acá, estamos allá, ¿dónde estamos? Bueno, a ver, o qué te une, y ojalá uniera en algún lugar a la gente por un proyecto, o sea, no solo por un cargo, que puede pasar en muchos lugares, ¿no? Sí. Claudio. Pero bueno, esto es un poco, a ver, Claudio, para clarificar, digo, a ver, Ricardo Elizalde acá se manifestó, yo soy de derecha. Entonces te la tiene clara, y a mí me parece que esa es la cuestión. Yo si voy a votar hoy la lista que tiene que ver con Ricardo Elizalde, yo estoy votando a la derecha. Bueno, ¿qué es la derecha? ¿Y a quién privilegia? O sea, como ciudadano me tendré que informar a quién responde eso ideológicamente. Entonces, por eso me parece que es la clarificación que uno le pide a los candidatos, a la gente que va a tener un cargo, es decir, ¿dónde estoy posicionado? Sí, pero eso, la incoherencia esa de dónde están posicionados se lo da, es decir, Ricardo Elizalde, pues no se sabe qué, es decir, es del PJ, estuvo con De Narváez, bueno, sí, pero por eso, pero fue en alianza con el radicalismo hace 2 años y ahora está con Sergio Massa, es decir, eso es ser incoherente, no ser de derecha o de izquierda. Acá la coherencia es, somos radicales o son del Frente por la Victoria, no coincido, pero los respetaré, pero esa es la coherencia. Lo demás es incoherencia, es ser políticamente incorrecto. Hoy no se puede estar con De Narváez, mañana con Massa y pasado con Kirchner, y si pierde la interna estará con Walter Abarca en Saladillo. No, acá por eso digo, tenemos que volver... Es igual Walter Abarca que está con él. Y el Pato López tampoco seguramente quería estar con él, pero bueno. Digo, acá tenemos que apuntar a esas cuestiones, es decir, al estar enmarcado en los partidos políticos. Es de River, de Boca, de Independiente, esa cuestión, sentido común. Sí, digo, y también convengamos que en los procesos históricos también se van dando situaciones, que esto lo hemos visto desde, digamos, del advenimiento de cuando
digamos, se rompe con toda esa oligarquía, digamos, a partir de la asunción de Hipólito Yrigoyen, digo, en el gobierno, por hacer una pequeña síntesis, donde también convengamos que se fueron acomodando porque tiene que ver con los componentes ideológicos. Entonces a veces uno puede estar, pero bueno, cuando alguien se corre, yo siempre digo, si este gobierno se corriera a la derecha, yo me voy. No lo toleraría y no lo soportaría, pero no porque yo soy incoherente con mi idea, sino porque alguien se va a otro lugar o se corre a otro lugar. ¿Entendés? Le digo, esto también puede pasar en los procesos porque se dan, evidentemente, que puedan cambiar. Los hombres se corren, los partidos. Los hombres, y sí, totalmente. Yo digo, muchos de los hombres del Partido Radical se corrieron hacia un lugar que a mí particularmente no me gustó, pero sí entiendo aquellas ideas y cuál les respeto el origen del radicalismo. Porque el origen del radicalismo es un poco lo que nosotros decimos el proyecto hoy, ¿no? Para con quién estoy y para quién gobierno. Bueno, ¿volvemos a Saladillo? Volvemos a Saladillo. Pero es interesante, ¿no? A veces sí, está bien. Si usted quiere preguntarle más cosas, está bien. Tiene razón. María. Sí, María, nos olvidamos, estamos en la radio, María. Estamos en la radio porque claro tenemos este training de hablar mucho. Yo el otro día recordaba que cuando, Claudio muy jovencito, cuando surgió lo del Consejo del Joven acá en el deliberativo, digamos, en el legislativo, que cuando lo armamos desde el Ejecutivo, yo estaba en Acción Social, ellos muy jóvenes, que ahí influenciábamos todos, ¿no? Estaban todos los partidos políticos, pibes de otras extracciones de ONG, y bueno, que se armaban unas discusiones re interesantes y que bueno, que después se perdió un poco eso, sí. Digo, dentro de lo que fue el Consejo del Claro, Joven, ¿no? eso lamentablemente, y tenemos que insistir en el tema de las políticas de Estado, porque eso era algo muy bueno. Sí, yo creo que sí. Y que, sí. Mándame para vos, para mí, seguro. Scioli es de izquierda. No. Por eso digo, él está de acuerdo con este proyecto nacional, no sé por qué, porque yo, la verdad, que con Scioli yo comulgo con este proyecto nacional en el cual, no voy a nombrar porque ahora está Claudio y después en el próximo programa, si querés nos vamos a tomar media hora, o nos tomamos media hora después. Hay posturas que nosotros, digo, como trabajadores, las hemos peleado y recontrapeleado. Por nombrar una, la asignación por hijo, pero hay más, las estatizaciones, las jubilaciones por... Hay que leer la historia, dónde estuvimos parados. Ahora, que todavía por adentro, por eso lo dije, hay cosas para depurar, tanto de un lado. Nosotros fuimos en un momento a batallar contra Scioli como trabajadores docentes, porque no coincidimos con las políticas que llevaba. Y eso no quiere decir que yo siga de acuerdo con el proyecto nacional, que es diferente. No creo que Scioli sea de izquierda para nada. Claudio, con el tema tránsito, ¿cómo lo estás viendo ahora con todos los cambios que hubo? ¿Y pensás que se puede hacer algo para seguir mejorando? Siempre hay que mejorar y además, es decir, si nos relajamos y decimos no, ya está, es un gran error. En las funciones es un error relajarse. Y además, también se nota que en una ciudad que crece hay que también acompañar el crecimiento. Y en el tema de seguridad yo lo que veo fantástico y que además lo coincido desde lo teórico, es el tema de las cuadrículas, porque además se va a estar mucho más cerca al ciudadano, ¿no? Al cuidado del ciudadano. Y esto sí, hace mucho tiempo que yo lo venía charlando pero a veces eran políticas que se discutían en los congresos que íbamos a nivel municipal, que ni más había implementado estas cuestiones. Por eso lo veo como algo extraordinario del Ejecutivo Municipal, que se comience a trabajar en este sentido y que luego obviamente que el intendente y sus colaboradores van a tener que ir puliendo, agregando, sacando, pero es fantástico, porque es estar más cerca del ciudadano. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? El tema de seguridad. Claro, seguramente. Bueno, ahí te dio una respuesta. Me dio una respuesta.
¿No hay seguridad? No, porque seguridad ella busca hablando. ese tipo de respuesta, por eso digo. Estamos... Usted la tiene que conformar a Patricia. El tema de... Acá la que está independiente, conforma, indecisa, es Patricia. Si me conforma a mí, conforma a la gente que tiene que ir a votar, porque yo no sé a quién voy a votar todavía. Bueno, vos te vas a intentar conformar a vos que sabe que no lo vas a votar. Te tiene que conformar a mí. Digo, quiero hacer una pequeña cosita nada más, que Scioli no es el candidato hoy de Frente para la Victoria. Sí, no, pero que aparece en todas las fotos. No. Es el que aparece en todas las es fotos. Martín Insaurralde. Y Martín Insaurralde realmente es del palo total del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la acompañé a ver al Papa. Y vamos metiendo, por eso vamos la mechando. acompañé a ver al Papa. Sí, no, pero Martín Insaurralde, quiero decirle algo, pero esto para que usted después le agarre su culpa. Sí. Usted sabe que tuvo cáncer. Sí, yo lo escuché cuando estaba enfermo. Y yo lo conozco, si yo te dije que yo lo conocía. Eso. Y debe decir una cosa, ¿sabes es que es lo único que yo no comparto, por ejemplo, con este gobierno? Digo, no con Cristina, porque esto me parece más personal, y con Martín, es lo del Papa. Porque yo soy agnóstica, yo no soy creyente. Entonces la verdad que esto tanto rédito al Papa, la verdad que no me gusta. Pero si son creyentes y les parece que... ¿Lo hace porque son creyentes? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en eso sí. No, en eso sí, me parece que nadie... Igual le voy avisando que después le voy a decir, pero el que preguntaba de Scioli es un compañero de militancia suyo. Fíjate que ¿qué? Es un compañero de militancia. No importa, seguramente el que pregunte por Scioli, pero digo, no va Scioli a candidato, va Martín Insaurralde. Pero están todas las fotos, te lo vuelvo a repetir la última vez que te lo digo. Y bueno, están todas las fotos al lado de Insaurralde. Pero, ¿quién irá? No sé. Ah, bueno, por eso, averigüelo. Escuchame. No, con respecto, quiero decir con respecto claro, vamos a seguir preguntando algo claro. Después, un programa específico vamos a hacer con esto si quieres. No, yo quiero decir respecto del Papa, que si bien soy creyente, soy católico, no soy un gran practicante de ir todos los domingos a misa, pero bueno, cuando puedo uno... para mí es un honor como argentino, y además creo que Bergoglio va a marcar un punto de inflexión en la Iglesia Católica. Ayer cuando le habló fue muy claro. Me parece fantástico y como argentino orgulloso. Le habló a la Iglesia, porque le habló a los obispos, no nos habló a nosotros, cuando le habló ayer a los obispos y a los curas y las cosas que le dijo, y tenerlo que ver que los obispos hacían que sí, le habrá costado decir que sí a un montón de cosas. No, seguramente. Por eso yo lo que te quiero decir es que, a ver, yo no voy a sacar rédito de decir lo que no soy. Pero no, fantástico. Yo lo digo por eso te digo, precisamente Claudio, estás convencido. Digo, Cristina está convencida porque ella es creyente realmente. Sí, no sé si convencida o realmente se tuvo que convencer. No, porque para ella mí se tuvo que convencer, pero bueno. No sé si para convencer. No le quedó otra. No creo, a ver, así como yo le respeto su idea, yo digo, respeto de la creencia de una persona. Nunca negó, porque inclusive cuando en su discurso ella habla de Dios, está poniendo una postura. Si yo tuviera que hacer un discurso, pero no lo menciono, por ejemplo, y sé que capaz me quita, bueno, pero hay personas que sí son creyentes, ¿y por qué no? Sería una entonces, mala candidata, entonces, no, bueno, realmente, entonces que yo voy a dudar de la creencia de todo lo el intendente también se sube con una virgen y digo yo, creo que él cree en la virgen. ¿Usted duda? Tenés a la audiencia ¿O lo hace para politizarlo entonces? Católico. Es católico, bueno, Cristina también es católica. Yo le vuelvo a repetir, es el único punto que yo no puedo decir. No, vale. El programa vamos atrás. Con el padre Antonio. Claudio. No, espera que tengo mensajitos. Un partido tiene que asumirse como una parte de la sociedad. ¿Qué parte representa hoy el radicalismo? Espera que hay otro. Yo podría decir, ¿qué parte del campo defienden los radicales? ¿A los campesinos o a los pool de siembra? A los campesinos. ¿Y qué parte representamos? La justicia, la equidad social, la educación pública. Estamos saliendo por Canal 13 también, aviso. Sí, bueno, pero yo le muestro para que... los mensajes. Sí. De los mensajes. No, porque a mí me han quedado... vos hablaste un poco de... Esas dos preguntas tiene que responder, digo, para el oyente. Pero ya las contestó. Una... La íbamos contestando en la medida que... Lo que pasa es que íbamos leyendo y... Claro, por eso. Una era con la cuestión del campo y otra qué parte en el campo obviamente representamos al al campesino común, es decir, donde venimos nosotros. A los pools de siembra, por lo menos particularmente no.
Y por otro lado, ¿qué representa el radicalismo? Representa la educación pública, representa la justicia, la equidad social, la independencia de poderes, la democracia, en fin. Sí, no, eso es para el oyente, usted respóndele y el oyente después se y queda acá conforme, en ¿no? Saladillo representamos el trabajo cotidiano, el venir a renovar nuestro compromiso con la gente para trabajar en los distintos aspectos para seguir creciendo, ¿no? Desde Saladillo y en distintas cosas, como decíamos, en educación, lo que hemos dicho, obviamente tendríamos mucho tiempo para hablar. Algo novedoso, innovador o algo que no se ha trabajado, como es el tema del turismo, la obra pública, seguir avanzando y trabajando en ese sentido. El tema de lo que decíamos recién de la seguridad, el desarrollo industrial, es decir, con las empresas que ya tenemos, las mega empresas, por llamarlo de algún modo, de trabajar de manera conjunta en distintos aspectos. Acá, por ejemplo, Pitfood, que ha cedido el tema de la calle, que trabaja también socialmente en algunos aspectos. Recuperar algunas cuestiones que hoy no están trabajando y que eso va a ser una meta futura, es decir, trabajar en ese sentido. Apoyar a las empresas locales, porque en definitiva apoyar al empresariado significa ir hacia lo que a mí me gusta llamar desocupación cero, ¿no? Es decir, parece un lindo título, pero que en definitiva en Saladillo hay poca desocupación. En realidad no hay gran desocupación como en otros lugares, pero tenemos que avanzar hacia la desocupación cero, y esto lo que tenemos que hacerlo es desde producción, con el tema de potenciar las microempresas locales, con el tema de abrirle los brazos a nuevas industrias o empresas que puedan llegar a venir de afuera, y además con la implementación de los programas nacionales y provinciales que hay, y a su vez con la implementación de programas locales. Bueno, sí. Me quería preguntar, que vos que estuviste tanto tiempo, hablaste de un poco de lo que es educación, de lo que es el curso. ¿Pensás que se puede seguir haciendo más cosas dentro del curso, agrandándolo, o que ya está hasta donde puede llegar un centro de ese nivel en Saladillo? Yo creo en esto hay que avanzar en distintos aspectos, ¿no? Uno era lo que yo vengo sosteniendo hace tiempo, en el nucleamiento de los municipios, en el corredor educativo. ¿Y por qué apuntaba esto? Para que no se agote solamente en un distrito, porque no es lo mismo sentarse 5 o 6 intendentes o municipios frente al secretario de políticas universitarias de la nación o un ministro, que sentarse un solo intendente de una localidad de 30 y pico mil habitantes, si bien confluyen distintos municipios, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Y en ese sentido creo que tendríamos que seguir avanzando, es decir, entonces 5 o 6 municipios, que estamos a 40, 50 o 70 kilómetros más lejos, trabajar de manera conjunta y apostar a más carreras universitarias, y a su vez a un cofinanciamiento de las carreras. Es decir, porque se habla del federalismo y demás en la educación, pero lo que tenemos que tener es que las carreras vengan al interior, pero también vengan con un cofinanciamiento. Es decir, desde la universidad, a través del Ministerio de Educación, y por supuesto los municipios, lo que es infraestructura, viático, algún incentivo por el tema de las distancias que tienen que venir los docentes, porque tenemos que tener los mejores docentes, de manera que hay que pagarlos, pero tenemos que caminar hacia ese corredor, ¿no? de varios municipios, y que además todas las carreras no las vamos a poder tener en Saladillo, pero sí Alvear va a poder tener una, 25 de Mayo, Roque Pérez, Bolívar, y en definitiva en un circuito de 70 o 100 kilómetros tener 5 o 7 carreras universitarias, que eso hace a la contención, hace que se quede, no al desarraigo, y potenciar en definitiva a la región, potenciar a la región desde los puntos de vista que se te ocurran. Así que bueno, en eso creo que también es lo que hay que seguir apuntando. No se agotan en sí los proyectos,
pero sí hay que decorarlos y hay que inyectarles nuevas ideas. ¿Vos pensás que todo esto se te va a hacer posible, o por lo menos tirar las ideas dentro del Consejo Deliberante? Porque vos venías acostumbrado a otra función, y por ahí dentro de la función ejecutiva se hace todo un poco más fácil. Hay cuestiones que uno, yo las vengo hablando con el intendente, ¿no? Con el ejecutivo, es decir, y comulgamos esas cuestiones de manera que por ahí, por eso lo que decía hoy, es decir, más allá de la función legislativa uno tiene que tener propuestas. Y constantemente, no sé si son, yo las llamo superadoras porque digo, si tenemos esto, lo queremos llevar un poquito más allá, pero que después no es lo de uno lo superador, sino lo superador va a salir del debate y del consenso y de lo que en realidad se pueda llegar a hacer. Eso es lo que tenemos que apuntar, es decir, uno sabe cómo podemos ir a legislar sobre determinadas cuestiones. Les pongo un ejemplo, por ejemplo el tema del arbolado, que es algo neurálgico y que me meto yo en el tema. Pero hace un tiempo veníamos hablando con el secretario de Obras Públicas, con Seferino Brasesco, con Ricardo, con el ingeniero Brasesco, en el tema que la demanda y que hay que dar respuesta, a la gente hay que darle respuesta, que es lo que decíamos hoy, sentido común. La política es sentido común, y María lo sabe bien esto, es decir, es sentido común. Hay necesidades y nosotros tenemos que dar las respuestas. En el tema del arbolado, por ejemplo, bueno, que las raíces rompen el piso, se meten en la cocina, los inodoros, qué sé yo. Bueno. Cuando el árbol invade la propiedad privada, lamentablemente hay que sacarlo. Si no se puede buscar alternativas de cortar raíz, que esto, que lo otro. Hay que cambiarlo y se termina la historia. Entonces se empezó a dar respuesta en ese sentido. Es decir, cuando hay que se comprueba que realmente te rompió el piso, se te metió cosas, te rompió el caño, que te tapó y que se te inundó tu casa, el árbol hay que dar respuesta, se saca. Ahora, lo que sí es cierto que el Estado municipal no puede dar respuesta a 100 pedidos de árboles de extracción de manera simultánea, porque tiene una o dos grúas y que además están abocados al alumbrado y a una serie de cosas. Entonces, te damos la respuesta y vos verás de las 5 o 6 empresas que están inscritas en Saladillo como proveedora para que te saquen el árbol. Pero a vos te solucionamos el problema. Y eso en definitiva es lo que quiere el ciudadano, lo que queremos los ciudadanos, es decir, soluciones. Bueno, en ese sentido se avanza. Y no es un tema del legislativo, sino que es un tema del ejecutivo. Pero quienes también estamos en el trabajo cotidiano del gobierno, tenemos que llevar esas propuestas. Y como tantas otras que por ahí no prosperan, ¿no? Porque no son imposibles de viabilizarlas. Pero bueno, en ese sentido es donde tenemos que trabajar. Bueno, ¿vos tenés alguna otra preguntita? No, yo, si no nos van a... Nos va a retar, pero solo dos cosas quiero hacer por ahí, también subjetivamente, ¿no? Pero un reconocimiento a los artistas que estuvieron en el almuerzo del domingo del CEU, digo, por el sesquicentenario. Digo subjetivismo porque también estaba mi hijo participando de esa pintada. Digo que cuántos artistas, que lo veníamos diciendo, no solo por él, sino cuántos artistas locales, y un poco también te tiro un poco esto, Claudio, bajo tu responsabilidad, de cuántas cosas y cuánta gente que está haciendo un montón de cosas desde el arte, cómo poder reflotarlo, y a veces en realidad tenemos dinero para muchos de afuera y no incentivar esto que también local, que me parece que es importante, porque los pibes fueron a Donoren, y también pensé que esto hay que destacarlo, porque hay mucha gente que está haciendo muchas cosas en Saladillo y que lo hacen sinceramente desde el lugar de poner esto artístico, ¿no? Y no hablo solo de los músicos, de todo, bueno, me parece que esa es una asignatura pendiente también en Saladillo para mover desde lo cultural, y no solamente desde la buena voluntad, de los artistas, sino también de ese reconocimiento a lo que quieren hacer, independientemente a veces desde lo que marquen más verticalmente o de lo que marque un Estado, ¿no? De lo que realmente los pibes o las pibas quieran manifestar. Digo esto. Sí. Poquito y se puede. Cuando yo ingresé a Cultura pusimos, y los carteles todavía están, primero lo nuestro, en alusión a esto, porque en Saladillo hay muchos y muy buenos artistas y hay que acompañarlos. Y dos cosas, los programas que se implementaron desde el Ejecutivo, López Brandi para los pintores, que gracias a eso se puede hacer aportes económicos, el Tito Ferrari para aquellos que graban música para los CD,
Y además recordarán cuando venían los grandes... No sabía que existían No. Y bueno, muchos yo no, soy de muchos de los pibes digo que están en el arte esto no lo conocen, pero bueno, que, pero por eso es bueno que se sí. conozca. Está el López Brandi, para artistas, para pintores, el Tito Ferrari para aquellos que hacen música para poder grabar su CD. Y también en su momento, cuando venían los mega eventos como Versuit, Chaqueño, Los Nocheros, qué sé yo, Babasónicos, que le dábamos la posibilidad a 3 o 2 o 3 o 4 grupos o artistas locales para que puedan estar en la previa y estar ante, no sé, 5.000, 4.000, sí, que también es bueno traer personas, alguno. Pero conjugarlo. Claro, por eso, Conjugarlo. no es que todo va a ser todo local. Estaba muy bueno porque tocaban con sonidos de primera, como era el chaqueño, y cada uno, bueno, el que hacía folclore tocaría con el chaqueño, el que hace rock con la Versuit. Bueno, y eso también es muy lindo, muy bueno. Y un reconocimiento también al artista local. Al artista local. Y hay muchísimos programas, y hay programas culturales que estuvimos a la vanguardia incluso en la provincia de Buenos Aires, porque hemos tenido la verdad el reconocimiento, tanto López Brandi como el Tito Ferrari, como otros que ahora por ahí se me escapan de la memoria, que íbamos a exponerlo nosotros los programas. No lo tenían en la provincia, del Instituto Cultural nos invitaban, por ejemplo, al Mar del Plata, cuando se hacían por la región de las lagunas, ¿se acuerdan de ese tipo de cosas? Bueno, la escuela de circo fue vanguardista en la región, es decir, cuando yo empecé a hablar de la escuela de circo, se pensaba que íbamos a traer circo. A traer payasos, y sin embargo era otra la cuestión, claro. ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Y la última, pero esto ya no tiene que ver con Claudio, le quiero responder a la persona porque veo mi mente va pensando también. Scioli de vuelta. Voy con Scioli de vuelta, ¿sabe por qué? Porque le digo, yo no me corría a la derecha. En todo caso Scioli se está corriendo a la izquierda. Eso es bueno, ¿me entiende? Porque si viene para acá, es porque se viene a correr para acá. Nosotros no nos corrimos para Scioli. Scioli se vino y se metió con nosotros que somos más de centro izquierda. Pero bueno, eso no es malo. Digo, para nosotros. Lo malo sería que yo me fuera con Scioli. Si Scioli fuera presidente o gobernador por derecha. Ahí sí critíqueme. Al oyente le digo, no, está bien. Bueno, no, yo le quiero... Y se ríe, pues, y yo voy carburando, pues tengo que estar pensando en lo que está acá hablando Claudio, tratando de buscarle alguna preguntita ahí, y también a las que me preguntan a mí. No le tiré mucho, Sí, le tiré algo, pero no mucho que Claudio me conoce. No, yo... no, porque aparte no le voy a decir una cosa, bueno, a mí me parece buenísimo y saludable que él haga sus propuestas. Después, bueno, el que tiene que creerle, obviamente que yo estoy en otro lugar, pero digo, que tiene que creer la ciudadanía. Y bueno, la ciudadanía dirá a quien usted, por ejemplo, que ahí está, que no sé qué es todavía, porque usted acá está diciendo a todos los candidatos que sí. No, vos me escuchaste que yo le dije a todos los candidatos que sí. No. Usted está medio ahí que está diciendo que sí acá, ya no sé. Cada uno le yo divino en mi corazón. A Claudio lo conocí. Y me parece que está por acá a la vuelta en un avión donde hay una marquetina grande que yo le contaba el otro día que una amiga mía que vino a pasear a La Plata me preguntó si habían puesto un nuevo teatro. Le digo, no, se inauguró un nuevo local partidario, porque parece una marquetina. Se lo digo con onda a la gente de Iguala, pero parece como están todos bien posicionados, muchos colores. No, yo la primera vez que incursioné en política fue con Claudio en el CEU, así que hace 20 y pico de años, y lo único que sí que voy a destacar que lo conocí militante radical y lo sigo viendo militante radical y bueno, es algo bastante destacable. Más objetiva que esa no puedo ser porque lo aprecio. Creo que le doy la respuesta al voto. Lo aprecio mucho. Me dio la respuesta. Me dio la respuesta. Sí.